En nuestra segunda jornada de hoy, la primera expositora que nos acompaña es Jennifer Guralnik. El tema de su exposición lleva por título El marco de Sendai y el reporte de avance de los países. Ella es oficial de gestión de programas de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, por sus siglas UNDRR. Dentro de la UNDRR, las Américas y el Caribe, Jennifer es punto focal regional para el monitoreo de la implementación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres en el lapso 2015-2030. Además, Jennifer es enlace para los países de Sudamérica y punto focal temático en temas de género, personas con discapacidad, niñez y de sociedad civil. Nuestra flamante expositora del día de hoy tiene una maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de St. Mary's en Halifax, Canadá, y una licenciatura en Estudios Urbanos con especialidad en Antropología Cultural de la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. Jennifer cuenta con 20 años de experiencia trabajando en la región en temas de planificación urbana, ordenamiento territorial, sistemas de información geográfica, reducción del riesgo de desastres y gestión de proyectos. Cumplo con informarle, Jennifer, que tendrá un lapso de tiempo de máximo 35 minutos para realizar su exposición. Yo le indicaré que le quedan 5 minutos una vez transcurridos 30 minutos para que, por favor, gestione su tiempo, y a todos los asistentes que nos están siguiendo por el Facebook de la ESPE, les animamos a que, por favor, nos hagan llegar sus preguntas a través del mismo canal, es decir, del Facebook de la ESPE. Sin más, voy a dar paso a nuestra primera ponente, Jennifer Guralnik. Es un gusto tenerte con nosotros hoy día. Permítanme dejar de exponer. Jennifer, cuando quieras, toda la sala es tuya. Muy buenos días. ¿Puedes, por favor, poner en pantalla completa, ya sea arriba? Estoy tratando, pero ya no lo veo. En presentación con diapositivas o arriba en el cuarto icono. Arriba izquierda, cuarto icono. Perdóname. Ahí hemos dejado de ver tus diapositivas. De nuevo, estamos viendo, te confirmo. Arriba a la izquierda, después de autoguardado, hay 4 iconos. El cuarto icono te puedo indicar si acercas el cursor. A la izquierda. A tu izquierda. Al otro lado. Jennifer. Sí, No sé si... que estoy tratando, solo que no estoy viendo ese menú para darle el grande. Antes me salía. Perdón. Mira, estoy viendo tu cursor. Si lo subes y lo mueves hacia la izquierda. Bien, un poquito más hacia la izquierda, por favor. Muy poquito. Ya no estoy viendo ese... El cursor. Ahí, exactamente, ese icono, por favor. Es que no me sale en mi pantalla ya. Intenta volver a hacer doble clic un poquito más arriba de donde justo está situada con el cursor.
A ver, otra opción. Baja con tu cursor un poquito, justo baja un poco, muy poquito. Quizás así lo veamos mejor. En mi pantalla no me está saliendo. Qué pena. Si no lo hago sin presentación, simplemente De hablo. acuerdo. Uh-huh. A ver si lo pongo en grande. Ahí donde, justo donde estás ahí con el cursor, ¿puedes darle doble clic, por favor? Ahora sí me salió. Y arriba donde dice configuración Sí, de visualización. Ahora Bien. sí, es que antes no me salía el menú. Perdóname. Todo bien, no te preocupes. Okay. No te preocupes, Jennifer. Estamos listos Perdóname. cuando quieras. El Zoom a veces me tiene un poco enredada. Así que, ahora sí, muy buenos días todas y todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. El tema que me toca este día es el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres y el sistema que está a disposición de los países para reportar y monitorear sus avances en la implementación del marco Sendai. Entonces, considerando que ya perdí 5 minutos de mi tiempo, no voy a entrar mucho en detalle en el preámbulo. Sin embargo, agradecerles muchísimo a los organizadores y los presentes por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Ahora bien, el marco de Sendai fue adoptado en el 2015, después de más de 2 años de negociación entre los países para llegar a un borrador, luego negociar para llegar hasta lo que al final es la versión que fue aprobado por los países miembros de Naciones Unidas en el 2015. Y un elemento importante es la articulación que tiene el marco Sendai con otros, digamos, como acuerdos a nivel global, tanto el Acuerdo de París, por supuesto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana, entre otros, financiamiento para el desarrollo, y puedo seguir los temas relacionados con género, con personas con discapacidad, pero forma parte de la agenda global, siendo el primer acuerdo global que fue adoptado en el 2015, con una mirada hacia el 2030. Entonces, por primera vez a nivel global contamos con 7 metas globales. Es decir, tenemos un horizonte de lo que los países se acordaron, debemos aspirar al 2030. Además de eso, plantea, digamos, 3 ejes. Uno es reducir el riesgo existente, el otro es no generar nuevos riesgos y hacer frente al riesgo residual, fortaleciendo nuestra resiliencia. También dice que tenemos que tener un marco en común para comparar cómo estamos a nivel de países en términos de poder medir el avance. Entonces, dice que debe ser comparable en términos de relación del tamaño de la población, de la economía de un país. No es lo mismo decir que tenemos X cantidad de personas fallecidas o afectadas o qué sé yo, en un país, por ejemplo, de las pequeñas islas insulares de los países en desarrollo, por ejemplo, que puede tener una población total de 100,000 personas comparado con un país que puede tener millones de personas, por ejemplo. Y también pone como línea de base el periodo de implementación del acuerdo previo que fue el marco de acción de Hyogo 2005 a 2015. Entonces, la idea es medir esas 7 metas globales en el periodo de 2015 a 2030 comparado con algo previamente. Y si hay gente en el público el día de hoy, van a saber que la herramienta para medir los avances con el marco de acción de Hyogo de 2005 a 2015 fue meramente subjetivo. Esta vez tenemos objetivos, tenemos metas y tenemos indicadores que vamos a ver en algún momento, buscando además ser bastante objetivo en la medición. Adicionalmente, plantea 4 prioridades enfocadas más al interno de cada país, la toma de decisión en términos de las políticas públicas y, como mencionaba, tiene una articulación muy fuerte a nivel global con otros acuerdos.
Entonces, lo que también es importante es reconocer que el Marco de Sendai fue un documento desarrollado, negociado, acordado por los países, a donde los estados tienen la responsabilidad primordial, pero esa responsabilidad es compartida. Entonces, tiene un enfoque en los derechos humanos, en los procesos participativos, inclusivos, y hacia una visión de participación plena de los diferentes sectores de gobierno y, por supuesto, también con la sociedad civil, con las universidades, el sector académico, la sociedad, digamos, el sector privado, las ONGs, en fin, un enfoque en toda la sociedad en su totalidad. Y también otra cosa que es importante es que no se plantea una visión de ver amenaza por amenaza cuando hablamos de la gestión del riesgo, sino un enfoque en multiamenazas, en todas las amenazas. Entonces, como vamos a ver en unos minutos también, después de su adopción, hemos sacado unos informes, tanto global y regional, a donde ya la visión es un enfoque sistémico del riesgo, que abarca cuando sucede algo, tiene efectos en cascada y puede llegar a afectar al sistema en su totalidad. Sabemos que no podemos tener un enfoque en una sola amenaza cuando pensamos en la gestión de riesgo. Y esto también me lleva a un tema importante también, como está planteado en el Marco Sendai, más allá de la gestión de desastres en sí, realmente plantea una visión de la gestión del riesgo, de los factores subyacentes que conllevan al riesgo de desastres. Entonces, en ese sentido, como decía, plantea 7 metas globales. Esas metas fueron acordadas por los países y tiene que ver con la reducción de personas fallecidas, la reducción de personas afectadas, tanto personas enfermas a raíz de desastres como sus medios de vida en términos de afectación en general. También reduce las pérdidas económicas relacionado con el Producto Interno Bruto y reducir tanto los daños a la infraestructura crítica y las interrupciones a los servicios básicos. Entonces, esas primeras metas, A, B, C y D, tienen que ver con daños y pérdidas. Luego también plantea una serie de metas enfocadas en aumentar algo, digamos, positivo. Entonces, si bien las demás metas se enfocan a 2030, para el 2020, el Marco Sendai plantea que los países cuentan con estrategias, tanto nacionales como locales, para la reducción de riesgo de desastres. Es decir, tenemos que tener definido los procesos de planificación para pretender lograr a las demás metas. Por otro lado, también la parte de cooperación internacional, enfocado principalmente en países en desarrollo. Y por último, la meta F, que tiene que ver con sistemas de alerta temprana, evaluaciones de riesgo, información y toda esa parte que tiene que ver con conocimiento de riesgo. Entonces, como vamos a ver en otra lámina, estas metas forman la parte para los indicadores que definieron los países y salvo las últimas dos, también fueron recogidos por la comunidad viendo los indicadores de los ODS y no es casualidad, pero esas mismas metas son reflejados como indicadores de los ODS. Entonces, además de plantear 7 metas, también cuenta con 4 prioridades de acción para la acción. Esas están enfocadas más a la toma de decisión al interno del país, que tiene que ver con la comprensión del riesgo de desastres, con fortalecer la gestión de riesgo de desastres para manejar mejor el riesgo de desastres, es decir, toda la parte de gobernanza o gobernabilidad. Y la tercera prioridad es la parte de inversión en la reducción de riesgo de desastre para la resiliencia. Y por último, la parte de preparativos, respuesta, recuperación, rehabilitación, pero con un elemento de reconstruir mejor. Es decir, sabemos que nunca vamos a tener cero riesgo. En caso que sucede
una emergencia, un desastre, tenemos que aprender, tenemos que tener la planificación ya sentada para poder no reconstruir los mismos riesgos, sino reconstruir mejor. Ok, entonces luego de la adopción del Marco Sendai en sí, los países se acordaron unos procesos para seguimiento. Entre los mismos países formaron un grupo de trabajo a donde cada país podría tener hasta 12 representantes y ese salió un informe sobre la terminología acordada según el Marco Sendai, la visión que plantea y también los indicadores para medir los avances en la implementación de esas 7 metas globales. Entonces se acordaron 38 indicadores según esas 7 metas y como decía, luego de eso, la comunidad internacional, viendo los indicadores de los ODS, adoptaron los indicadores acordados para las metas A, B, C y D del Marco Sendai, que tiene que ver con daños y pérdidas, y la meta E, que tiene que ver con estrategias nacionales y locales para la reducción de estos desastres. Entonces, visualmente, eso es simplemente de las mismas metas de Sendai con los ODS, responde a indicadores de los ODS 1, 11 y 13, que tiene que ver con la reducción de pobreza, ciudades sostenibles y acción por el clima. Entonces, cuando un país está reportando internacionalmente sobre los avances en el Marco Sendai, ese mismo datos de los indicadores también sirven para el proceso de informar sobre los indicadores de los ODS relacionados con desastres. Visualmente aquí se puede ver indicador por indicador de los ODS a cuál se corresponde. Entonces estamos hablando de 3 ODS, 4 metas y una serie de indicadores. Ok, entonces también como parte del seguimiento, luego de la adopción del Marco Sendai, los países instaron a nuestra oficina, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, habilitar un sistema para facilitar este proceso de reporte nacional sobre la implementación. Entonces, en marzo de 2018, ese sistema fue lanzado en línea, a donde cada país tiene un acceso único. Es decir, cuando los países adoptaron el Marco Sendai, cada país designó un punto focal nacional ante el Marco Sendai y por ende también ante nuestra oficina de UNDRR, y esa agencia, a través de la jefatura, la persona de punto focal nacional recibió una comunicación con un vínculo único para habilitar el acceso al sistema. Eso es importante para asegurar la seguridad de la información, para asegurar que el mismo país se considera como dueño de la información que están ingresando. Entonces, en ese proceso de reporte sobre los avances, hay 2 fechas claves al año, para lo cual se solicita al país un avance en términos de los años, porque el reporte se hace acumulativo anualmente y alimenta diferentes procesos. Entonces, el 31 de marzo se solicita tener información al día y al 30 de septiembre. Y bueno, quizás no voy a entrar en mucho detalle sobre eso, pero hay una diferencia. Se pide para el periodo de Hyogo de 2005 a 2015 tener información sobre las metas A y B únicamente, con C y D siendo opcional. Es decir, personas fallecidas y afectadas se solicita para el periodo del lineal de base, mientras que de 2015 hacia el año anterior, en marzo se pide tener todas las metas con sus indicadores en el sistema. Y el proceso de validación, que es bastante importante, también lo vamos a mencionar. La única información que se considera que ha sido compartida y puede ser difundida es cuando un país no solo ingresa los datos de cada indicador, sino valida indicador por indicador, año por año. Es una forma de decir el país está de acuerdo con la información
que está ingresada y da visto bueno para compartir esa información. Entonces, ¿por qué esas dos fechas? Porque alimenta diferentes procesos, uno siendo el foro político de alto nivel, eso está relacionado con los ODS, que también el proceso es de reportar anualmente. Entonces, para llegar al foro político de alto nivel ante los ODS, tener los datos de estos indicadores al día validados alimenta ese proceso de reportes ante los ODS. Y por otro lado, cosas que son un poco más internos de Naciones Unidas, sin embargo, no son de menor importancia, para alimentar el informe especial del secretario general y el reporte del secretario sobre la implementación del Marco Sendai. El 30 de septiembre es porque cada año también UNDRR tiene un foro técnico entre países para compartir sus experiencias, sus retos, sus avances y con la idea de profundizar cada vez más. Otro tema que también es importante, si bien los países definieron que los datos desagregados van a ser opcionales, cuando consideramos el uso de esa información no solo para reportar internacionalmente, sino para fortalecer la toma de decisión al interno de un país, hay algunos datos desagregados a través del sistema que, como digo, son opcionales, pero tiene que ver con, en términos de la población, por ejemplo, en términos de sexo, de edad, de personas con discapacidad y, por supuesto, amenazas y la parte geográfica. Entonces, el sistema está habilitado para que podamos desagregar la información a nivel municipal. Y con eso, con esos datos desagregados, permite una mayor comprensión de lo que está pasando al interno de cada país. Siguiendo, solo porque estuve viendo un poco la agenda de este seminario y vi que también hay consideraciones sobre la situación de la pandemia de COVID, del sector salud, en todo el proceso de gestión de riesgo. Entonces, mencionar que el Marco Sendai reconoce amenazas, no solo amenazas naturales, sino tecnológicas, socionaturales, biológicas. Entonces, resaltar de que hay indicadores que directamente tienen una relación con el sector salud y con amenazas biológicas y, por supuesto, epidemias, pandemias. Y quería simplemente ponerlos en la pantalla aquí, que tiene que ver con personas fallecidas y afectadas, pero también daños a la infraestructura del sector salud y pérdidas económicas también relacionadas con infraestructura de salud y interrupciones a servicios básicos. Ok, entonces, ¿en qué estamos hoy día en términos de este proceso de reporte por parte de los países? Si veamos internamente el proceso en nuestra región, veamos que 77 países de nuestra región están considerados en proceso de reportar. Es decir, han ingresado al sistema, han hecho algunas tareas para considerar que han comenzado su proceso de reporte. No estoy diciendo cada año, cada indicador, pero sí están reflejados como en proceso. Y de ellos, más de la mitad cuentan con al menos un indicador validado por al menos 4 metas de las metas mencionadas. Ahora bien, hay una cosa que es importante resaltar aquí. Si bien la agencia Punto Focal recibió ese acceso único, el sistema está hecho para que el proceso de reporte sea multisectorial, sea un proceso de gobierno en su totalidad. Entonces, la coordinación es a través de esa agencia Punto Focal, en el caso de Ecuador, el Servicio Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, pero realmente puede distribuir las tareas, los roles y responsabilidades entre los diferentes sectores. Pueden incluir Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, de Planificación, de Economía y Finanzas, etcétera, para que dentro del sistema no recae sobre esa agencia Punto Focal hacer todo el trabajo. Lo que estamos viendo es que muchos países
han realizado la tarea de incluir diferentes ministerios, diferentes agencias sectoriales. Sin embargo, no estamos viendo en muchos países que el proceso de reporte en línea sea distribuido entre los diferentes sectores. Entonces, eso es algo que también estamos tratando de fortalecer cuando trabajamos con los países, ese tipo de las responsabilidades interinstitucionales, que no recae simplemente a la agencia que coordina, sino que pueden usar el sistema para coordinar como país multisectorialmente dentro del mismo sistema. Ok, si veamos el caso de Ecuador, en este momento veamos que Ecuador ha avanzado bastante bien en términos de el proceso de reporte. Por supuesto, hay algunas cosas que se podía mejorar, revisar, pero mencionar que reflejado como en proceso en este momento desde 2010 en adelante. Meta en su totalidad como validado, tenemos la meta A, y eso entre los años 2012 a 2019. Luego tenemos indicadores, porque cada meta tiene una serie de un número definido de indicadores, pero veamos que en términos de las demás metas hay avances con indicadores específicos, sin embargo, como metas en su totalidad todavía no han hecho esa validación. Eso no está mal. El sistema también está hecho de que en cualquier momento dado, un país puede modificar la información que ha sido ingresada, indicador por indicador, año por año, y también puede haber nuevamente hasta indicadores validados, hacer los ajustes que se considera según metodologías que van mejorando y validar nuevamente. Es decir, ahorita, por ejemplo, en 2021, no estamos limitados a reportar únicamente sobre el año anterior. Se puede reportar sobre cualquier año, desde 2005 hasta finales de 2014, de línea base, y de 2015 hacia el año anterior. Incluso se puede el año en curso, sin embargo, sabemos que esta información es acumulativa de forma anual. Si veamos en términos de la meta E, que tiene que ver con la existencia de estrategias nacionales y locales, viendo la información validada por Ecuador para el año 2019, entonces teníamos un nivel de avance en términos de diferentes criterios de la estrategia nacional de 0.675, es decir, 67% de avance. Los criterios que usamos como oficina del Sistema de Naciones Unidas es que 75 o 0.75 es un nivel para decir que el país cuenta con una estrategia nacional alineado con el marco Sendai y siendo implementado. Entonces, Ecuador va bastante bien, sin embargo, hay algunos vacíos que también se podría trabajar. Y en términos de gobiernos locales que cuentan con sus propias estrategias locales o planes, estrategias o planes a nivel local alineados con la estrategia a nivel nacional, que obviamente eso quiere decir también alineados con el marco Sendai, hay casi 90% considerados por el país que de gobiernos locales o municipales en este caso, que cuentan con planes locales para la reducción de esto. Entonces, para no extenderme demasiado, esos son los criterios que se usan para considerar una estrategia nacional alineado con el marco Sendai. Recoge las 4 prioridades mencionadas para la acción que salen en el mismo marco de Sendai y además plantea que el país tiene un proceso de definir los tiempos, de las 3 ejes que mencioné anteriormente y, por supuesto, cuenta con un mecanismo para el seguimiento, para la evaluación periódica y indicadores. Entonces, quizás en los indicadores de su propia estrategia nacional, el plan específico, el plan de reconstrucción, en el caso de Ecuador, tal vez es un poco a donde todavía no ha sido mayormente avanzado, sin embargo, en los demás hay un avance notable.
Para complementar todo eso, también cuando pensamos en el nivel local, hay una iniciativa que comenzó como campaña Desarrollando Ciudades Resilientes. Ya es una iniciativa hacia 2030, en lo cual se insta a gobiernos locales a inscribirse, que es una manifestación de compromiso hacia la reducción de riesgo de desastres. Y esa campaña, hoy día iniciativa, cuenta con herramientas para apoyar a los gobiernos locales, los municipios, a fortalecer su resiliencia, a hacer evaluaciones del estado de la gestión de riesgo en sus territorios. Y además de la herramienta principal de autoevaluación, también hay anexos enfocados hoy día en la parte de patrimonio cultural, salud, y ya estamos finalizando otro anexo enfocado en ciudades no solo resilientes, sino inclusivas también, que vamos a estar piloteando este año. Informes, cuando pensamos en el conocimiento de riesgo, lo que mencioné al inicio en términos de una visión del enfoque de riesgo sistémico, que todo está relacionado cuando sucede un evento, hay efectos en cascada que resultan con otros eventos que penetran todos los sectores. Eso es un concepto que salió en el informe global del 2019. Y hoy día también contamos con un informe a nivel de nuestra región, que ha sido publicado en su forma resumida, y estamos pronto por publicar el informe en su totalidad. No voy a entrar en esto porque yo sé que la persona que sigue después de mi intervención va a hablar de descementar en el caso de Ecuador, pero es decir que para apoyar este proceso de reporte con los países, UNDR en su momento adoptó una herramienta existente que nació en nuestra región en los años 90, que se llama Descementar, y se ha hecho una adecuación según los indicadores establecidos para los avances en el marco Sendai, que hoy día se llama Descementar Sendai. Entonces, la información que en su momento estaba disponible en Descementar de antes ha sido migrado a este sistema de Descementar Sendai y cuenta con información. Entonces, luego de la migración por nuestra oficina, la idea es que cada país ya lo puede retomar la administración y seguir alimentando con sus datos oficiales. Un par de cositas más, antes que se me acabe el tiempo. En nuestra región también reconocemos la importancia del trabajo con oficinas nacionales de estadísticas, la importancia de tener datos con rigurosa estadística, y contamos con un grupo de trabajo a través de la Conferencia de Estadísticas de las Américas de la CEPAL, que tiene grupos enfocados en diferentes temas de importancia para las oficinas de estadísticas, económicos, sociales, qué sé yo, un montón de grupos. Y a partir de finales de 2017 hay un grupo enfocado en lo que es la reducción de riesgo de desastres y indicadores relacionados con desastres, tanto del marco Sendai como de los indicadores de los ODS. Y ese grupo está liderado por los Institutos Nacionales de Estadísticas de Perú y Paraguay, y cuenta con la participación de los ONES o Oficinas Nacionales de Estadísticas de varios países, incluyendo Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, antes Nicaragua en este proceso, en este momento, no, pero también República Dominicana. En el caso de Ecuador, entiendo, si no me equivoco, que es el INEC, que es el punto focal para la coordinación de información para reportar ante los ODS. Entonces, esa vinculación con este grupo es bastante notable y bastante importante. Y en este periodo de 2020-2021, el grupo está enfocado en desarrollar un marco metodológico armonizado. Y eso también está alimentando procesos a nivel global que van en la misma línea. Quiero terminar mencionando un par de cositas más. La plataforma regional que se da a cabo cada 2 años
Estaba previsto para el año pasado, sin embargo, por las restricciones de viajes, la situación de pandemia, ha sido postergado. Y va a tener lugar ahorita del 1 al 4 de noviembre de modo virtual, es con el gobierno de Jamaica siendo el país anfitrión. Entonces, el hecho de que va a ser virtual permite una presencia, una participación bastante amplia y instar a los participantes para que se suman a esa plataforma, porque la plataforma, además de tener su espacio ministerial, alto nivel, también tiene una función de rendición de cuentas, de participación desde la sociedad civil, en también contribuir a lo que es la medición. Y simplemente unos recursos que voy a dejar aquí según lo que he mencionado. Así que muchísimas gracias y lo dejo aquí. Jennifer, muchísimas gracias. Te comento que justo has ocupado 30 minutos, entonces tenemos bastante tiempo para preguntas. Estamos observando las reacciones de nuestros asistentes a través del Facebook Live de la ESPE y vemos que tenemos bastantes asistentes en el día de hoy, superamos ya los 100 asistentes. Vamos a proceder con algunas preguntas, algunas que son, por ejemplo, curiosidad propia de mi parte, en base a todo lo que tú nos has contado, que ha sido muy informativo y sobre todo hacernos referencia a documentos claves para que ampliemos información o participemos en el seminario congreso que está planificado para noviembre de este año. Bueno, por mi parte tenía algunas curiosidades. Tú has contado efectivamente, bueno, que el marco de Sendai, los países tienen una agencia o punto focal, que en el caso de Ecuador es la Secretaría de Gestión de Riesgos, que justo a continuación va a hacer su exposición. Entonces, ahí la lógica y la continuidad del seminario. Y nos has comentado un poco la situación de Ecuador, que reportó desde el 2010 hasta el 2020 y algunas tiene la meta A validada. Solo por saber un poquito, tú has comentado que si bien Ecuador ha realizado avances desde el 2010 hasta el 2020, hay algunos vacíos que Ecuador debería llenar. ¿Puedes especificar un poco como algunas recomendaciones generales que se hacen desde Naciones Unidas a Ecuador para avanzar en su reporte y en su validación de indicadores? Sí, no, muchas gracias por esa pregunta. Y la verdad es que suena quizás más crítica de lo que debería sonar, porque para entender, en el 2016, nuestra oficina a nivel global sacó una encuesta con los países para entender el estado de situación de la información para poder reportar ante los indicadores acordados por los países. A nivel global, ningún país tenía toda la información disponible para poder reportar ante ese 38 indicadores. Entonces, cuando mencionamos eso, la verdad es que es una situación normal y entendible. Tener información desglosada sobre, por ejemplo, pérdidas económicas en los diferentes sectores por desastres, interrupciones a servicios básicos, medir ¿cómo puedo decir? Digamos, como la inversión a través de la cooperación internacional, multilateral, bilateral, no es tarea fácil. Porque, por ejemplo, para dar un ejemplo bastante sencillo, si un país está recibiendo dinero para construir o mejorar las condiciones de una escuela, no, en el pasado eso normalmente estaba reflejada como una inversión en la educación, en el sector educativo, pero no necesariamente estaba reflejada como inversión hacia la gestión de riesgo. Entonces, parte del proceso es efectivamente fortalecer las capacidades de cualquier país dado para poder contar con la información. Y eso implica que tenemos que ver cuáles son las herramientas que estamos viendo para recopilar información en el territorio y como casi paso final es ese proceso de reportar. Entonces, no es una crítica decir que Ecuador está mal, es simplemente todos los países están evaluando cómo pueden tener ese tipo de datos, esa información al día. Y precisamente por eso tenemos el grupo de trabajo con la Oficina de Estadísticas, en lo cual también participan los sistemas nacionales. Hemos tenido una serie de webinars en ese contexto. Por ejemplo, la metodología de la CEPAL
sobre estimaciones financieras. Hay un proyecto piloto que viene de República Dominicana con la cooperación alemana de cómo medir interrupciones a servicios básicos, una metodología de la FAO, cómo podemos medir pérdidas económicas en el sector agrícola, en fin. Entonces, es un proceso de todos los países de fortalecer las capacidades y contar con metodologías que toma en consideración el contexto, la realidad de cada país ante esos indicadores. Efectivamente. Muchísimas gracias, Jennifer, por estas aclaraciones. Es justo lo que tú recalcaste, que es uno de los objetivos de este simposio de noviembre, que es homogeneizar, o sea, cómo se puede comparar a nivel mundial, y en este caso regional, pues desarrollando metodologías que sean compartidas y homogéneas. Muchas gracias. Solo a colación un poco de lo que estabas comentando a nivel América, Sudamérica y el Caribe, si bien, como tú dices, es muy complicado para ningún país completar o reportar adecuadamente todos los indicadores, ¿hay algún país que esté reportando de manera más adecuada y que pueda ser considerado un ejemplo a seguir, o que se puedan replicar sus metodologías como buenas prácticas a nivel la oficina en la que tú trabajas, América y el Caribe? Ya, agradezco mucho esa pregunta, y justamente eso es parte del trabajo de ese grupo de trabajo que tenemos, es recopilar, además de recomendaciones para nuestra región, también buenas prácticas. En este momento sí hay algunos países que están reportando sobre todos los indicadores, los 38 indicadores en su totalidad. Sin embargo, yo creo que una cosa es que están reportando, otra cosa es reconocer los esfuerzos de países como Ecuador, como otros países en Sudamérica, como dice, Centroamérica, en fin, para tener información que proviene de los diferentes sectores. Porque el país puede ingresar la información, lo puede validar, pero yo siento que el hecho de que los países están enfocando mucho esfuerzo en hacer los arreglos institucionales, de asegurar la participación de los diferentes sectores, para que la información viene de las fuentes confiables que manejan información, también no es de menor importancia. Entonces, sí, hay países como Costa Rica, Colombia, México, que sí tienen validado todos esos indicadores, pero también se basa en una serie de factores. Y el hecho de que los países están diciendo, antes de simplemente decir que estamos reportando para reportar, vamos a tomar en seriedad la tarea de hacer los arreglos como deben ser, de designar roles y responsabilidades a los diferentes sectores, es muy importante, porque presta para la sostenibilidad de todo este proceso. Y en el caso de Ecuador, además del Servicio Nacional, el hecho de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, el INEC, ha asumido la gestión y la reducción de riesgo de desastre como parte de su mandato, para mí es de muchísima importancia, y hay que reconocer eso. Sí, muchísimas gracias por tus anotaciones y porque siempre la situación no es ni blanco ni negro, sino que hay muchos grises, y hay que, la realidad, si bien hay ejemplos a seguir, también hay que realizar críticas constructivas y para el avance en los reportes. Última pregunta por parte de uno de nuestros asistentes a través del Facebook. La pregunta de Diego Reyes dice: ¿el marco de Sendai cuenta con criterios de desarrollo? Y una segunda parte de la pregunta es: ¿cómo se está midiendo o se puede medir la eficiencia de las estrategias de reducción de riesgos cuando no ha sucedido aún un desastre? Ok, a ver si entiendo. Son dos preguntas, pero sí. Criterios de desarrollo, no sé si entendí muy bien, perdóname si no capté muy bien la pregunta, pero no sé si la pregunta está enfocada en desarrollo en términos de la vinculación con el desarrollo sostenible. En este caso, lo que puedo decir es que efectivamente los países, en sus acuerdos, en la documentación que hemos podido recopilar según los acuerdos, según los diálogos y debates que tienen lugar, hablan mucho, y aquí voy a hacer referencia a las 4 prioridades de acción, porque ahí la idea es que tenemos que tener políticas públicas informadas por el riesgo. Los procesos
de desarrollo, que sea a nivel de ciudades, que sea a nivel de país, tienen que ser sensibles al riesgo o informados por el riesgo. Si no, nunca vamos a tener desarrollo sostenible, porque puede suceder un evento y se echa a perder muchos años, incluso, de avances en términos de desarrollo. Entonces, espero haber respondido a esa pregunta. En términos de, si entendí bien la segunda parte de la pregunta, tiene que ver que cómo estamos viendo los avances cuando nos sucede un evento, un desastre. Y en ese sentido hay que decir que bajo esa visión planteada de la naturaleza sistémica del riesgo, tenemos que efectivamente dejar de pensar en los ciclos de desastre como antes, durante y después. Porque eso, en términos conceptuales, estamos diciendo que es inevitable que vamos a tener eventos. Y sabemos que no es así. Sabemos que obviamente siempre vamos a tener algún nivel de riesgo, pero si estamos haciendo los procesos bien, ese eventos o los fenómenos no tienen que resultar en desastres. Entonces, no sé si estoy explicando bien, pero tiene que ver con toda la parte de gobernanza. O sea, tenemos que tener la participación de alianzas de sociedad civil, de los diferentes sectores del gobierno, y evitar que suceda un desastre es efectivamente lo que se busca. Eso no quiere decir que no están sucediendo eventos. En la próxima intervención seguramente van a ver un poco de Cementar, por ejemplo, y hoy día de Cementar Sendai. Y el mismo marco de Sendai habla de eventos extensivos, eventos intensivos. Hoy día estamos midiendo, tenemos herramientas como de Cementar que permiten medir eventos acumulativos que son locales, que no llegan a ser, digamos, deshace como en la intervención que sigue después de ese, yo sé que van a haber EMDA. Eso tiene un umbral, diciendo que hay ciertas personas, una cantidad de personas fallecidas o daños, pérdidas económicas, para que se considera en ese base de datos global. Pero si veamos acumulativamente la afectación, los daños y las pérdidas por eventos locales tipo sequías, por ejemplo, que no necesariamente se registran como desastres a nivel de país. Sin embargo, esas pérdidas acumulativamente son hasta mayores que un desastre que se reconoce a nivel de país. Así que espero haber contestado la pregunta. Sí, creo que ha sido muy constructiva y aclaratoria tus respuestas y efectivamente, Jennifer, gracias inmensas por tu exposición y por lo dinámico, constructivo y específico de las respuestas y especialmente por todos los links y la información adicional que nos has proporcionado para que cualquier persona asistente que nos esté siguiendo y quiera profundizar en el tema sepa dónde buscar información. De nuevo, Jennifer, mil gracias por tu colaboración y por tu exposición de hoy y espero volverte a ver en cualquier otro congreso en un futuro cercano. Gracias.